presidente del Comité Noruego del Nobel mencionó en su discurso 3 casos atroces de las víctimas del régimen de Nicolás Maduro y queremos presentarles de quiénes se tratan. La primera mencionada fue Samantha Sofía Hernández, una joven estudiante que tenía 16 años al momento de su secuestro por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Hernández cursaba 5º año de bachillerato cuando fue raptada en la casa de sus abuelos en Caracas por funcionarios de la Dirección General del Contrainteligencia Militar el pasado 19 de noviembre. La joven es hermana del teniente Cristian Hernández, militar exiliado y señalado como perseguido político. La segunda víctima de la dictadura mencionada en el discurso es Juan Requesens, de 36 años, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y uno de los líderes de la oposición estudiantil durante las marchas contra el régimen de Nicolás Maduro en 2014. Requesens había sido arrestado en 2018 y liberado en agosto del 2020, tan solo para ser detenido nuevamente en agosto del 2022, cuando un tribunal del régimen lo condenó a 8 años de prisión por su supuesta participación en un presunto atentado contra Maduro en Caracas en el año 2018. Durante sus periodos de reclusión, Juan Requesens fue torturado y drogado, según denuncias de sus familiares y abogados, con el objetivo de obligarlo a emitir confesiones falsas sobre su presunta participación en el atentado contra el dictador Maduro. Por último, el caso de Alfredo Javier Díaz, cuya muerte bajo custodia del régimen se confirmó esta misma semana. Díaz fue gobernador de Nueva Esparta y se había pronunciado contra el fraude electoral cometido por el madurismo en 2024. Por ello, fue arrestado por fuerzas de seguridad del régimen. Al momento de su detención, Díaz presentaba varios problemas de salud y su familia denunció que le fueron negados los tratamientos médicos necesarios, a pesar de tener desmayos, dolores y convulsiones. Alfredo Díaz, de 56 años, murió el 6 de diciembre en el centro de tortura conocido como El Helicoide en Caracas, denunciado como el mayor centro de detención y tortura de América Latina. Nos acompaña a esta hora en el informativo de NTN 24 Eddie Ramírez, analista político y articulista venezolano. Eddie, como venezolano quisiera preguntarle qué ha significado para usted el día de hoy y cómo interpreta ese discurso que dio el presidente del Comité Noruego, en donde punto por punto hizo una radiografía de lo que han tenido que sufrir y padecer los venezolanos. Muchas gracias, Elena. Queridos amigos, mira, quienes recordamos la lucha de María Corina desde el 2000, mucho antes del 2013. En 2013 la agredieron, hubo una diputada de la Asamblea Nacional que a traición le metió un golpe y le fracturó la nariz. Quienes conocemos su lucha para crear la organización Súmate, para tener elecciones limpias, para adiestrar testigos, para adiestrar miembros de mesa, estamos sumamente satisfechos de que se le haya reconocido que ella ha luchado siempre por la vía electoral, por la paz, por la tranquilidad y por la democracia. Entonces estamos muy satisfechos, estamos orgullosos de que le hayan dado el premio Nobel a ella, y desde luego el discurso del señor Jørgen Wadne es realmente impresionante cómo logró describir en pocas palabras las torturas, los asesinatos, las persecuciones a los venezolanos, la violación a los derechos humanos. Y agregó algo importante, y es que esto no lo hace solamente Venezuela, sino que cuenta con el apoyo, con el respaldo de otros regímenes que violan los derechos humanos, como Rusia, como China, como Irán, el grupo Hezbollah, Cuba, entonces Irán. Entonces, eso es un factor importante, no es únicamente un grupo venezolano ahí que está violando los derechos humanos, sino que es mucho más. Y yo añadiría algo adicional, ¿no? Y es que también están allá grupos paramilitares armados por el gobierno, y que además está la guerrilla colombiana apoyando al gobierno, y que además está el crimen organizado, el narcotráfico, un narcotráfico que se ha convertido en narcotraficantes guerrilleros que violan también los derechos humanos y que atropellan a los ciudadanos. Es un narcoterrorismo,
hablando claro y raspado. Dijo algo que me llamó la atención, dos cosas importantes. Una, que el diálogo, a pesar de que el diálogo, todos queremos diálogo, todos predicamos el diálogo, pero que el diálogo puede ser una trampa. Porque en el caso de Venezuela ha habido infinidad de diálogos, infinidad de negociaciones y no se han cumplido absolutamente ninguna de las cosas que se acordaron. Por cierto, con algunos de ellos con participación de mediadores noruegos. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para aquellos que mal informados. También el señor Jorgen dijo algo interesante. Tenemos que hacer algo así como un examen de conciencia y ser muy cuidadoso con verificar las fuentes de información, porque existe mucha desinformación, producto ¿de qué? De que el régimen con su petróleo, con los ingresos petroleros, ha comprado a mucha gente. Pero además lanza mucha información que es falsa y que es fácil de comprar. Por ejemplo, se dice que Estados Unidos quiere invadir por el petróleo. Resulta que el petróleo no es importante para Estados Unidos en estos momentos. Quizás dentro de 30, 40 años, quizás, pero en estos momentos más bien no lo necesita, ¿no? Entonces, ese llamado, esa advertencia que nos hace el señor Jørgen Wagner, hay que tomarlo en cuenta. La traición de la moral. Se traicionando, mucha gente voltea para otro lado porque cree que es de izquierda y que es derecha. Resulta que esto no es un problema de ideología, esto es un problema de crimen organizado versus democracia. Eso es lo que cuesta entenderle a la gente de afuera. Los venezolanos lo entendemos, los colombianos estoy seguro que también lo entienden, pero para un europeo esto es difícil. Y entonces ellos dicen, bueno, sí, de repente se robó las elecciones, pero más nada. No, es mucho más allá que eso. Es todo un complot internacional, es todo una componenda con la narcoguerrilla. Entonces, tienen que tomar en cuenta los opinadores externos de que deben informarse mejor y los periodistas, sobre todo, que han hecho una labor increíble. Dígame, en Venezuela hay varios periodistas presos, muchísimos periodistas venezolanos están en el exterior, tuvieron que exiliarse, y entonces, pero tienen que tomar en cuenta otros que no están informados y que no se han preocupado por averiguar. Voltean para otro lado y eso es muy triste. Entonces, el otorgamiento de este premio Nobel a la paz, a la democracia, repito, no a la violencia, todo lo contrario. Si hay alguien que ha sido opuesto a la violencia, ha sido María Corina. Y por eso pues, ha seguido luchando, sigue luchando y seguirá luchando hasta lograr, como dice el amigo Jorgen, que Maduro acepte el resultado que le quedó electo Edmundo González Urrutia y decida retirarse, decide renunciar, porque en Venezuela nadie lo cree. Hay otro mito que se ha desarrollado muchísimo últimamente por fuentes del exterior que dicen, bueno, el problema es que si sale Maduro allá se puede formar un zaperoco, como decimos en Venezuela. No, ahí no se puede formar ningún zaperoco. ¿Por qué? Porque el 90% acepta el liderazgo de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque hay un plan. Sí. Para el próximo gobierno. Entonces ahí no va a haber mayor problema. Ahí lo que hay que cambiar algunos militares del alto mando militar y todo vuelve a la normalidad y al desarrollo. Señor Ramírez, este discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel justifica esa necesidad urgente de apoyo de la comunidad internacional que hasta ahora había mirado a otro lado, como decía usted, frente al tema de la necesidad de una transición política en Venezuela. Definitivamente, porque, repito, el apoyo que tiene de estos países, sobre todo de Cuba, y de otros que se hacen un poco los locos, como es en el caso de Petro y el caso de Lula, que son demócratas en el sentido de que han aceptado la alternabilidad, de que han aceptado resultados electorales, pero cuando ven que alguien como Maduro, que puede ser cercano a ellos, lo están atacando, entonces se hacen los locos o piden que se repita una elección que ya la tuvimos. La elección la tuvimos ya. El régimen lo cambiamos los venezolanos hace tiempo. Entonces, hay que estar consciente de cuál es la realidad, que es muy difícil, es muy compleja entenderla para la gente de afuera, pero en el fondo es crimen organizado versus demócratas. Difícil entender la realidad, pero permanentemente estamos hablando de ella y tratamos de que el mundo lo conozca, y lo que hoy está pasando en Oslo es precisamente volviéndose un megáfono global para mostrar esta crisis que vive Venezuela. Edy Ramírez, analista político y articulista venezolano, muchas gracias por su tiempo y estar con nosotros aquí en El Informativo. Gracias a ustedes, muy amable.